El tema de Roswell, perdón, fue en los años 1947. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pero de los años 30 ya se estaba hablando de ese tema a nivel de gobierno, ocultando evidencia, contacto, etcétera. Ahora, el gobierno de Brasil no hace no más de 10 años declaró que ya tenía contacto extraterrestre y que habían formulado preguntas. El gobierno ya lo había aceptado y se dijo que habían formulado 10 preguntas. Por ahí también pueden buscar su... Dime, Javi. La Segunda Guerra Mundial fue del 1 de septiembre del 39 al 2 de septiembre del 45, fueron alrededor de 6 años. La Primera Guerra Mundial fue el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, fue alrededor también de 4 años. Oh, 4 años, ok, bueno, eso sí, acabó muy pronto. En fin, no hay nada de qué sorprenderse, o al menos a mí no me sorprende nada, porque me llené de documentales y de información desde el 2010, y toda esta información para mí no es para nada relevante. Lo que es un poco relevante es la desclasificación y que se hizo bajo juramento. Todos saben aquí que lo que significa estar bajo juramento, y los que no sepan y que vean este video en el futuro, cuando ya salga a la luz este video, sépanse que es una cosa seria aquí en Estados Unidos. No es algo que puedas decir estoy bajo juramento y que no pase nada si te descubren que mentiste. Si te descubren que mentiste y estabas hablando bajo juramento, es cárcel segura y castigo seguro. No es algo que, estaba bajo juramento, pero estaba mintiendo y no pasa nada. Aquí no, aquí en Estados Unidos no es así. Dime, Javi. Es cárcel. Dime, Javi. Disculpe, lo que comenta referente a que es un año especial entre 47 y 48 es porque termina una etapa, comienza otra etapa referente a la indicación del pueblo de Israel cuando nace como nación, que se considera como nación. Sí, ese es el nacimiento de la nación de Israel como tal, que no existía, vuelve a existir. Entonces, según él, esa es la bandera roja para decir los últimos días. Sin embargo, pues ya lo hemos analizado nosotros de por qué no es tampoco el punto de los últimos días, porque los últimos días comienzan cuando ya se efectúa el arrebatamiento. El arrebatamiento es realmente los últimos días. Entonces, mientras el arrebatamiento no pase, no hay tal cosa como últimos días, sino hasta que transcurra la mitad de la promesa, que se traduce como semana, que lo vamos a ver más adelante en Daniel, en donde se quita el sacrificio, el continuo sacrificio y la ofrenda, y que eso representa el arrebatamiento, lo cual hemos estudiado muchas veces y hemos dicho el por qué es simbolizado de esa manera. Dime, Javi. Eso era una pregunta. También es posible dividir los últimos días como en dos secciones, no periodo exactamente de tiempo, sino, bueno, sí un periodo de tiempo, pero no podemos calcular en los años, pero sí dividirlo como los últimos días y el final de los últimos días, ¿no? Es el inicio de los últimos días, pero el final de los últimos días es otra etapa. No lo podría yo definir de esa manera, porque cuando habla de los últimos días, estamos hablando de todas las fechas que ya tenemos sobre la mesa. Todos los periodos y fechas que tenemos sobre la mesa ya son los últimos. O sea, aunque son varios periodos, esa es la razón por la cual diría que no es muy factible decirlo de esa manera, porque como son varios periodos, no podríamos decir que son dos periodos, ¿verdad? Estaría dividido en tres. Por ejemplo, como comentabas hace un momento, el final los últimos días comienza con el arrebatamiento, pero el final de los últimos días, sí, el comienzo de los últimos días sería el banderazo a partir del arrebatamiento. Así es. Ahí comenzaría los últimos días, pero el final de los últimos días entonces sería en la última etapa. Acá es que el de la gráfica. Si lo quieres llamar como el final de los últimos días, el final, o sea, cuando finalizan esos últimos días, pues ya se habrían puesto el trono blanco. ¿Me explico? O sea, es el final, pero, o sea, los últimos días es un periodo que contiene varias secciones. Y no le veo ¿cómo decir? La razón de peso. Saludos, Jorge, qué bueno que estás aquí. No le veo la razón de peso para decir que aparte de que están los últimos días corriendo, vamos a hablarle todavía el final de los últimos días. Ahora,
Lo que sí se puede delimitar ahí o resaltar es que la escritura habla de una consumación que existe en este punto que se llama destrucción repentina, y la última que es la de Armagedón. ¿Ok? Son dos consumaciones, por así decirlo. Y es un poco, digamos, contradictorio decir si es consumación es una y se acabó. Por eso es consumación, porque ya se acabó. No necesariamente, porque recuerden que cada periodo tiene su principio y su fin, y tiene su razón de ser. Así como Jesús dijo en la cruz. ¿Qué dijo en la cruz antes de morir? Consumado es. Consumado es. Si Jesús en la cruz dice consumado es, quiere decir que ya todo terminó. No, no está diciendo eso. Lo que a él le corresponde, lo que él, respecto a él en su momento en la tierra corresponde, es consumado. O sea, ya terminó su labor como persona mortal aquí en el planeta. Eso es lo que está consumado, eso es lo que está terminado, pero no el resto del plan. Ahora, si existe otra consumación aquí, es porque esta consumación que está aquí es precisamente para que pueda ser instaurada la nueva Jerusalén en el Monte de los Olivos. Y resucitando los muertos, puede haber gente que tenga un segundo chance. Después de haber probado la muerte, haber visto la muerte con sus propios ojos, probado que estaban bajo tierra conscientes y todo, y resucitar y salir con un cuerpo renovado, están recibiendo una oportunidad más. Y esa restauración de que dura 1000 años tiene su fin. Entonces tiene digamos, una consumación de 1000 años. La consumación de 1000 años empieza con una gran rebelión, que no hay manera de negarla, porque les vuelvo a repetir, no es mi imaginación. ¿Y por qué no es mi imaginación? Porque el libro de Apocalipsis lo dice súper claro, que es después y hasta que se cumplen 1000 años en donde empieza esta rebelión por un poco de tiempo. El problema es que en términos mortales, 7 años es mucho tiempo para nosotros. Pero en términos de eternidad es un poco de tiempo, es un chasquido. Que ese chasquido al fin y al cabo es necesario porque se necesita filtrar a todo este gentío al que se le dio oportunidad de renovarse. Y no pueden decir que no hubo misericordia y de sobra hubo para que enderezaran sus vidas durante 1000 años. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de enderezar nuestras vidas en 80 años, 90 años, imagínense lo que se puede hacer teniendo a Jesús mismo con un cuerpo resucitado en la plena convivencia, en la plena libertad y prosperidad, porque va a haber una gran prosperidad, a menos de que no asistas a las fiestas que te dicen que vayas año con año. En toda esa plenitud, durante 1000 años, ¿ok? Imagínense si eso no es un gran periodo de misericordia. Lo es, absolutamente lo es. Pero aún así, aunque sea un gran periodo de misericordia, es necesario poner a prueba a toda esa gente. Y al final de ese reino de 1000 años se les entrega el reino a estas personas, y de ahí nacen 10 cuernos desde las 4 latitudes del planeta. Desde los 4 vientos, desde las 4 latitudes, empiezan a nacer 10 cuernos. De esos 10, 3 son corrompidos, al grado de que se usan. O sea, no estoy diciendo que los demás estén corrompidos, me refiero a que son utilizados para que funcionen en el sentido de ir y convocar a las otras naciones que están bajo la tierra y que están en los otros 2 planetas, que no podemos ver aquí, ¿verdad? Pero que sabemos de qué estamos hablando. Eso es lo que dijimos en la última clase, ¿no? En la última lección, que los 3 espíritus inmundos son esos 3 que fueron pues corrompidos. ¿Se acuerdan qué palabra vimos en hebreo que era? ¿Alguien lo apuntó? A manera de rana. Ajá, esa es la perspectiva de Apocalipsis, que salen a manera de ranas, pero en Daniel vimos que eran 3 reinos que habían sido como derribados. No dice derribados, vimos la palabra en hebreo que no era derribado en sí, sino era como sometido. Subyugado. 3 reinos subyugados que fueron utilizados precisamente para convocar, según Apocalipsis. No, aquí no lo dice. Aquí dice que 3 que fueron subyugados. Y eso nos informa demasiado, porque eso quiere decir que este cuerno que sale, okay, cuando sale,
subyuga a 3 de ellos, o sea, los obliga de tal manera en que los manda a hacer la convocatoria. ¿Me explico? Y esa convocatoria, ¿a dónde va? Abajo de la Tierra y a los otros 2 planetas. ¿Por qué lo podemos decir así? Porque ya Apocalipsis lo informa. Apocalipsis ya empieza a decir y hablar que de la boca del falso profeta, de la boca de Actalio, de la boca de fulanito y sotanito, o sea, de todo lo que está ahí mezclándose, o manifestándose, de los poderes que se están manifestando ahí, de ahí salen esos 3, que son los que van y convocan. ¿Estamos bien? Y convocan para el Armagedón. ¿Estamos bien? ¿Hoy en qué capítulo estamos? Recuerdo que era el 16, si no me equivoco, pero no vamos a entrar ahorita todavía en eso. Ya habíamos tocado ese tema anteriormente. Lo vamos a revisar otra vez, pero todavía no. Nada más estoy platicando porque lo que quiero dejar bien claro, bien, digamos, establecido, es de que no existe manera de negar que existe una rebelión después del milenio. No hay manera de quitarlo de la ecuación. No existe manera de quitarlo de la ecuación. Podemos decir que todo esto que estoy diciendo aquí, en estos 7 años y todo, que eso es lo que generalmente hacen los teólogos, cuando hablan de 7 años, ¿verdad? Lo tratan de poner en esta parte de aquí, de la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación dura 7 años. Y todo lo que es Apocalipsis, todo lo que está hablando de Apocalipsis sobre este punto, lo encajan aquí. El problema es que no encaja, por muchas razones, hay cosas que ya no encajan. Dime, Javi. Javi, ¿ibas a decir algo? Sí, referente a lo que comentas en la escritura, habla acerca de que Satanás será apresado por 1000 años y después de eso será soltado. Entonces, exacto, pues ¿cómo negamos ese hecho? Ese es mi punto. No hay manera de negar ese hecho. Ahí dice que va a ser suelto y dice que va a haber una gran rebelión. No dice la palabra rebelión, pero sí dice que se van a levantar como la arena del mar. ¿Y para qué lo van a hacer? No se van a levantar a cantar canciones cristianas y a dar ofrendas y diezmos. Se van a levantar para destruir la santa ciudad y su campamento. Para eso se van a levantar, no van a ser amables. Pero ¿cómo es posible que salgan de la nada ahí de repente? No, aquí dice, o sea, ahí Apocalipsis no te lo informa, pero te lo informa Daniel, te lo informa Ezequiel. ¿Cuántos años van a ser? Ahí te dice cuántos años van a ser. ¿Quiénes van a ser? Ahí te dice quiénes van a ser. ¿De dónde sale ese cuerno? Ahí te dice ese cuerno de dónde sale, de dónde se genera, etcétera. ¿Me explico? Por eso les dije que íbamos a leer los siguientes capítulos, porque ahí te informan quién es el rey de Grecia y el rey de Media y el rey primero. El único capítulo más difícil de interpretar, si no me equivoco, creo que es el 10. Está súper duro. El 11, ¿no? El 11. Está durísimo. El 11 está durísimo porque te habla como si fuera un acertijo. Te dice del norte y del sur. Y eso que estamos leyendo ahí del capítulo 11 sí me suena a una situación más, digamos, terrenal entre 2 bandos o 2 imperios terrenales. Me suena, no estoy diciendo que lo sea, me suena. O sea, yo lo leo y lo veo ya más a nivel conflicto de que sí, entre ellos están dando una acá y allá, viene, va, etcétera, pero no estoy diciendo que así lo sea. Pero sí me suena a eso. Pero los otros definitivamente no, porque ahí claramente te dice que Miguel está en contra de esos reyes y que Gabriel mismo ha sido detenido por uno de ellos, que es el de Persia, si no me equivoco. Sí, lo detienen y que no dejaban pasar. No dejaban pasar. Mire, pues que como que qué poder tiene como para detener 20 días. No se puede. Y ahí los teólogos dicen, es que probablemente ellos tenían contacto con los poderes demoníacos y pues por esa razón los pudieron detener. No, es que no sabemos, ya nosotros tenemos más idea, pero la mayoría no tiene idea de lo que es un poder demoníaco. Lo cual es cierto, pero hablando desde el punto de vista de lo que es un demonio, es un mensajero de Satán, y esos mensajeros de Satán no son personas, digamos, translúcidas, invisibles, o sea, literalmente son ejércitos de personas, ya con los temas que estamos hablando ahorita, pues son extraterrestres. La mayoría de ellos son extraterrestres que han sido dejados aquí en el planeta Tierra, encerrados, encarcelados. Ejércitos completos han sido puestos en cuarentena en esta y en otras 2 moradas, en las que no se les permite o se les permite parcialmente como estar en contacto o estar en movimiento entre ellos, en comunicación y comercio, etcétera, por razones de dejar seguir prosperando
a esas bestias del campo que a su momento se les va a dejar o se les va a asignar o no se les va a asignar, se les va a permitir desatarse al grado de que entre ellas se van a traicionar, y está planeado y está dicho y sabido que entre ellas se van a traicionar, pero no es un secreto ni es como que algo que no se sepa, todo el mundo lo sabe que eso va a suceder porque ahí mismo en la Biblia lo dice, o sea, no hay secreto en ese sentido. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo están relacionadas directamente con la vida extraterrestre, no hay manera de ponerlo en un plano invisible en el sentido translúcido, espiritual, fantasmal, porque no está en ese ámbito. Sí es invisible a los ojos porque la tecnología de ellos no permite que nosotros lo podamos ver visiblemente, pero es por tecnología, no porque sean translúcidos fantasmales. ¿Me estoy explicando? Entonces, la situación más fácil de la iglesia es decir, son fantasmales, son demonios fantasmales, son espíritus que andan en el aire. No, es que aún Gabriel y Miguel no son de no son de ese tipo. O sea, Gabriel y Miguel son personas de carne y hueso, inmortales, con otras capacidades diferentes a las del humano mortal, pero siguen siendo el linaje humano, y bajo ese linaje humano actúan, se transportan, hacen y deshacen. No es el mismo sistema digestivo que el nuestro, definitivamente no lo es, pero tienen toda la característica humana. Nosotros somos los animalitos, por así decirlo, los que dependemos de las cosas, dependemos de esto, dependemos de lo otro. Ellos no, ellos son diferentes, pero no es porque sean traslúcidos o fantasmales, sino porque tienen una capacidad diferente, por ser inmortales, porque ellos provienen del linaje del Altísimo, natural, sano. Entonces, los que se corrompieron también provenían de ese mismo linaje. Mantienen sus propiedades, pero ahora están transgrediendo o están haciendo lo malo, por así decirlo. Pero siguen siendo ejércitos, personas y con capacidades enormes, pero desde el punto de vista o del bando de Satán. Esa es la única diferencia. Entonces, ese rey de Persia, de Media y el rey primero no son personajes terrenales que comen vegetales, carne, y que pues usan sandalias, como les dije el otro día, usan sandalias, sus zapatos y espadas. Pues no van a poder. Imagínense, si Gabriel y Miguel pueden volar, ¿cómo lo vas a detener para empezar? Desde tu capacidad mortal lo vas a ver pasar y ponle freno, y aún si lo vieras de frente, pues, ¿le vas a cerrar el paso a la carretera o cómo le vas a hacer para detenerlo 21 días? No estás hablando de la aduanal que te está deteniendo ahí en el aeropuerto que no puedes pasar. O sea, no es eso. Hay algo más ahí detrás, y todo eso se refiere directamente a esto que tiene que estar aquí, a vida extraterrestre. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con este asunto del Pentágono, Estados Unidos, los reportes, todo eso está relacionado directamente con ellos. Rey de Media, de Persia, y el príncipe o el rey primero, del cual se habla en Daniel, son todos estos que quedan ahí, todos estos extraterrestres que están en contacto con los gobiernos del mundo. Y dense cuenta de una cosa, si están en contacto con el gobierno del mundo actual, lo han estado con el gobierno o con los gobiernos antecesores. Esto no es nuevo, aunque es nuevo el hecho de decir, bueno, no, relativamente moderno, que en 1930 se derribó una nave y que se tuvo acceso a cuerpos y todo eso. O sea, eso es una cosa muy diferente a que los gobiernos no hayan estado interactuando con estas personas durante siglos y milenios. Entonces, esta situación no es nueva, no es un asunto moderno, pero está, y ahora por ahí me hizo un contacto que tengo ahí, que era compañera mía en la secundaria primaria. Ya le había invitado a los estudios, ya le había mandado videos, había interesado por un tiempo, pero como que lo dejó. Hubo un accidente y cosas ahí de familia y que lo dejó de estudiar. Y volvió a ver los videos así, por lo que está sonando, ¿verdad? Actualmente, y me pone ahí el comentario que no entendía en inglés, ya le expliqué lo que era. Dice, siempre se ha sabido que ellos tienen demasiada información y que no quieren que salga a la luz. Lo que no entiendo es por qué, lo que no entiendo es por qué, si ya todos sabemos que sí existen. O sea, ella se refiere a que si las personas saben que los extraterrestres existen, ¿por qué el gobierno sigue intentando ocultar la información? ¿Por qué no es abierto y decirte, sí, siempre ha existido, tenemos contacto, etcétera? ¿Por qué no son abiertos con eso? No son abiertos con eso precisamente porque tenemos un plan a seguir en donde este falso profeta, este falso profeta con su tercer templo, tiene que aparecer bajo una
bajo un contexto, tiene que aparecer bajo circunstancias específicas para que las personas no le rechacen y al contrario le ayudan a establecer lo que ya tiene pensado hacer, que es establecerse en el tercer templo y desde ahí hacer que la imagen de la bestia empiece a controlar todo lo que tiene que controlar. ¿Me explico? Si esto ya se hubiera anunciado desde antes y se hubiera dicho, sí, el contacto ya existe, hemos platicado con ellos, etcétera. Si esto hubiera sucedido así, alguien más hubiera distorsionado el proceso, la sociedad misma hubiera distorsionado el proceso al grado de que cuando llegara este momento, no fuera, ¿cómo decirlo? No fuera como de ayuda para que eso se estableciera, sino al contrario, fuera de oposición, creando sus propias religiones, creando sus propias determinaciones, creando sus propias ideas. No sé si me expliquen. A ver, Jorge, dime. Ese proceso de limpieza y emblanquecimiento, ¿a quiénes se refiere? Este tiempo es el tiempo de la gran tribulación y es el tiempo que es después del arrebatamiento. En el arrebatamiento se va la iglesia, pero la iglesia, como cumplió su misión de sembrar, eso que sembró se llama la semilla de la iglesia. Y la semilla de la iglesia es la que va a sufrir ese proceso de emblanquecimiento, purificación y comprensión. Pero, así como muchos van a comprender y ser limpios y emblanquecidos, etcétera, muchos van a proceder a la impiedad. Y ese de proceder a la impiedad es todo aquel que vaya y se ponga la marca del 666. Eso ya es proceder a la impiedad. Una cosa es que seas impío, que no consideres a Dios, pero otra cosa es que procedas a eso, o sea, que ya te definas. Entonces, en la gran tribulación existe ese otro filtro y esa situación se la encuentras en Daniel 12:10 y Apocalipsis 22:11. Ya lo hemos estudiado anteriormente, por ahí si te ves algunos videos lo vas a ir encontrando, pero es básicamente en el proceso de la gran tribulación. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿alguien más? No. Entonces, ¿qué nos compete? ¿Qué nos compete? Bueno, nos compete prepararnos al arrebatamiento, como siempre lo he estado compartiendo con ustedes. Ojalá, incluso hablando por mí, ojalá podamos irnos, ojalá seamos partícipes de esto llamado cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, la mujer es la esposa, la iglesia de Cristo, seamos partícipes de ello, ojalá seamos llevados, y si no, pues sabemos que pues vamos a ser parte de la semilla que va a tener que ser, que ya es sembrada, pero va a tener que germinar en ese tiempo de adversidad, y que la única, digamos, la única gran encomienda es pues, no ponerte la marca del 666, ¿verdad? Pase lo que pase, así sea a costa de tu vida o de los tuyos. No hay falla. Entonces, si tú aparte de eso vas más allá, de solamente no ponerte la marca, sino vas más allá y guardas los mandamientos y procuras y enseñas a otros, y estás bien metido y padeces hasta el final, hasta que te cortan la cabeza, vas a tener un premio, un galardón, que es ser sacerdotes del Señor Jesús, o sea, ser sacerdotes y reinar con el Señor Jesús durante 1000 años.